Un nuevo capítulo de Sótanos del Poder está en su pantalla y se los agradecemos un montón que estén sintonizándolo. Como cada semana les agradezco muchísimo a ustedes precisamente y a mi compañera, la queridísima Rubí Bobadilla. Única e incomparable. Incomparable, por supuesto, al inigualable bombón de azúcar y caramelo. Ese soy yo. Gerardo Esparza. Y en esta ocasión les tenemos nada más y nada menos que una bendecidos. sorpresa. Estamos bendecidos. Estamos bendecidos con la presencia de nuestro siguiente invitado, quien es nada más y nada menos que Alberto Ruiz. Es el director de la Casa Migrante El Refugio, que está en el Cerro del Cuatro. Le agradecemos muchísimo su presencia, padre. De verdad, qué padre. Con mucho gusto y agradezco la invitación. Medianamente nos vamos a portar bien el día de hoy. Nomás porque Se usted lo nos acompaña. prometemos. Medianamente. Medianamente, claro. Queremos abordar varios temas coyunturalmente interesantes que atañen. Siempre han atañido a la Iglesia Católica, pero hoy, más que nunca, está en el ojo público, ¿no? Sí. Y es el tema de la violencia, que por un lado tratan de reducirlo o centrarlo únicamente en estadísticas a la baja, pero que por otro lado, en el sentido social que ustedes dominan muy bien, pues está bulliendo con más intensidad de la que nos creemos. ¿Estamos en lo correcto o no? Sí, estamos en lo correcto. Yo voy a añadir que no es que ahora que estamos como en el centro del huracán, por los acontecimientos de la muerte de 2 jesuitas, pero si sacamos cuentas, una retrospectiva, nos vamos a dar cuenta desde la muerte del señor cardenal Posadas Ocampo y desde antes, ya la violencia contra la iglesia, ¿no? Contra sacerdotes, y pues esto ha generado hasta nuestros días diferentes aspectos, como uno de ellos yo creo incluso la pérdida de vocaciones. O sea, ¿hay menos sacerdotes por el tema de la violencia, señor? Yo creo que influye en cierta manera porque cuando tú quieres desarrollar una actividad o tienes la meta de llegar a un lugar, de ser un sacerdote, te imaginas todo menos que te pueden matar, ¿eh? ¿Es riesgoso ejercer de sacerdote en Jalisco? No solamente en Jalisco, en todo el país, todo México, desgraciadamente lo es. Claro que lo es Jalisco y lo es México también. Actualmente se están perdiendo los valores, la descomposición del tejido social, todo esto va hacia abajo. Desafortunadamente, las cuestiones oficiales quieren manejar las estadísticas a la inversa, ¿no? Nos quieren engañar, pero la realidad es otra. ¿En qué momento, padre, está o se aprecia esta situación? Ya como nos lo decía, esta agresión a Posadas Ocampo hace algunos años ya, 30 Sí. aproximadamente. Pero, digamos, había estado como el tema un tanto tranquilo. ¿En qué momento el crimen ya también sobrepasa a la iglesia? Ya no tiene ni siquiera respeto. Pues, como te decía, ya desde antes de la muerte del cardenal, yo creo que eso fue un detonante que de pronto hizo aparecer, porque era no un sacerdote, solamente era un cardenal. Y eso hizo entender y ver que si un cardenal lo pueden matar, y hasta la fecha no se sabe quién lo mató, y no pasa nada, no hay nadie en la cárcel por este homicidio, pues entonces, ¿qué puede pasar con el común de los mortales? ¿Verdad? Claro. Oiga, hay una relación iglesia-delincuencia organizada que se vende mediáticamente en diversas películas, seguramente lo ha visto. Que llega el narco a que le bendigan su Pero también lo dijo el obispo de Aguililla. Es que a eso iba. Ajá, a eso iba, ¿no? Hay una estrecha relación que mediáticamente, déjame hablar, cabrón, que mediáticamente se vendía así, ¿no? El narco que llegaba a que le bendijeran su pistola, o el primer negocio, quizás el primer millón que gana, no sé. También empieza película. Pero que también en declaraciones públicas de personalidades importantes dentro de la iglesia, da a entrever que eso es una realidad, no da a entrever, lo dice abiertamente. Entonces, y lo digo con todo respeto, ¿no? Sí. No hay una autocrítica y una... sí, primero la autocrítica y luego una corresponsabilidad que tiene que asumirse desde la iglesia de cara al clima de inseguridad que estamos viviendo actualmente. Mira, en ese aspecto, por ejemplo, a mí me han buscado conocidos que me han pedido, oiga padre, ¿por qué no va a bendecir un table dance? Me lo han dicho, ¿eh? Pero no se puede bendecir. ¿Por qué? Es que ahí en la entrada mataron a unas personas y las muchachas que ahí trabajan tienen miedo y quieren que se les bendiga y que si puede incluso celebrar una misa. Y no se puede. ¿Por qué? Porque son cosas que contradicen al valor, a la fe,
a los principios. A no la digo doctrina con cristianos. la que usted se formó, para Exactamente. pronto, Entonces, no puedo yo bendecir algo que esté en contra de la fe, de los valores. Y ellos buscan alternativas, ¿no? Es entonces que surge la iglesia de la famosa polémica Santa Muerte, Malverde, Sus santos, etc. ¿no? Malverde. Así es. Entonces, de que nos buscan para ese tipo de cosas, nos buscan, pero no lo hacemos. Y eso nos genera tener enemistad con ellos. Y hacia adentro, padre, una vez porque viene usted de una parroquia en una colonia conflictiva, a lo mejor, el trato con a lo mejor con, pues no quiero decirlo, con el ladrón de la colonia, que va y se arrepiente, ¿sí hay ese contacto, sí hay con la delincuencia común? Mira, ahí donde yo estoy tengo 19 años, desde que me ordené. Conozco y me conocen perfectamente. Cuando yo llegué empecé a trabajar con las pandillas, con los drogadictos. ¿Ya? Mi trabajo pastoral con ellos empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 2, 3 de la mañana. O sea, ¿sí va a caguamear con ellos? Pues más o menos, ¿no? Más o menos. Pero la idea era estar con ellos. En Tonalá no se puede, padre, nomás ahí. Y después invitarlos. ¿Ah? En Tonalá también se puede, yo soy de Tonalá. Ojo aquí, Sergio Chávez. ¿Ah? Pero lo importante aquí es esto. Yo no tengo problemas con los pandilleros, al contrario, son mis amigos, porque me los gané con ese trabajo, ¿eh? Porque hay que estar con ellos en su ambiente, en el lugar, y no para hacerme uno de ellos, sino para hacerlos más bien a lo que debe ser. Como labor pastoral. Pero Como además labor pastoral. es abismal y no la diferencia de decir una pandilla a un grupo del crimen organizado, pues. Sí, ya el crimen organizado es otra cosa. Las pandillas son los chavos que por falta de una unidad familiar se identifican en el grupo, son solidarios entre ellos. O sea, como él. Pues no sé qué pandilla sea, pero... Del Fresno. Del Fresno. Pero mira, aquí ya lo arropamos. Muy bien. Lo importante Ya no ahí muerdo. es cómo tú logras de alguna manera perder el tiempo, entre comillas, con ellos, ¿no? Les dedicas tiempo, les dedicas atención. Y es arrancárselos a Al otras crimen estructuras. organizado, claro. Es evitar que caigan en lo que es ahora el crimen organizado. ¿Y sí se puede, señor? Perdón por el escepticismo. Claro que sí. se puede? Yo los quiero invitar a que un día vayan a la parroquia del Cerro del 4 y me presuman un grafiti que encuentren en el templo. Ay, pero tampoco vamos a criminalizar grafitis. No, pero es el Es un signo tema de de las respeto, ¿no? pandillas. Así es. Cuando tú trabajas con ellos desde que son niños y van creciendo, no te respetan y no van a rayar el templo. ¿Por qué? Porque desde niños yo hice una escuela de Porque fútbol. raya la escuelita. Y ellos decían, padre, pintamos el templo, vamos a pintarlo. Y ellos mismos me ayudaron a pintarlo. Y dije, no dejen que nadie lo grafitee. En cambio, ven aquí en el centro cómo está plagado de grafitis, los templos y los edificios. En la teoría, la labor social que tienen los representantes de la iglesia es esa. Llevar al rebaño a un buen lugar, ¿no? O sea, encauzarlo por el camino del bien, digamos, ¿no? Así es. Por lo que usted nos platica, hay un logro desbloqueado en el Cerro del 4 gracias a su autoría, ¿no? Pero esa réplica aparentemente no se ve en todas las regiones del estado, del municipio, del estado. Sí. Y eso ha incidido en un clima de inseguridad que crece, de manera desproporcionada además. No quiero sonar grosero, me merece todo mi respeto, pero sí quisiera insistir. ¿No hay un fallo de la Iglesia Católica en esa tarea tan elemental para con los ciudadanos, para con el rebaño? Mira, el tesoro de la iglesia son los pobres. Y tenemos como párrocos la responsabilidad de trabajar con ellos, por ellos y para ellos. Y si no lo hacemos, pues vienen las consecuencias, ¿no? Y yo creo que los sacerdotes tenemos que hacer nuestra parte, pero tenemos que formar también agentes, porque solos no podemos. ¿Ah? El siglo XXI cada vez va a haber menos vocaciones, menos sacerdotes, menos religiosas. Y en la medida en que trabajemos con la gente, con los agentes de pastoral, y ellos hagan equipo con nosotros, se va a extender más el trabajo. Será un error que nosotros lo hagamos todo. Una iglesia clericalizada, vertical, donde solamente aparece el sacerdote para todo, va al fracaso. La iglesia somos todos los bautizados y tenemos que trabajar con ellos. Entonces, sí, hay parte de culpa, pero también yo creo que pues, el hecho de que cada vez seamos menos sacerdotes y no estemos tal vez logrando trabajar con los laicos, comprometerlos, hacer un equipo con ellos. Es lo que la iglesia está pretendiendo ahora, una iglesia se llama sinodal, donde vayamos juntos caminando
pues unidos, desde el obispo, el párroco, la gente, el niño, la señora, todos vamos a caminar con una misma meta, con un mismo fin, una misma pastoral. Si no lo hacemos así, vamos a estar perdidos. No solamente en la inseguridad, en valores y en el tejido social, y vendrá una descomposición que llevará a un caos. ¿Y hay miedo, señor, en el tema de una vez que se evangeliza, se trabaja con pandillas, hay miedo de la respuesta del otro lado? Porque si bien es cierto, el pobre no deja de ser carne de cañón para los dos lados, para salvarlo de este lado y para que se convierta en parte activa del crimen organizado. ¿No hay miedo de alguna respuesta del otro lado? Al final del día estarían luchando en contra de nutrir al ejército del narco. ¿Ustedes? Bueno, yo creo que precisamente por eso a veces tenemos problemas, porque si no hacemos nada y nos quedamos con los brazos cruzados y dejamos que todo fluya, no tienes problemas, ¿no? Pero a la medida en que tú trabajas y haces tu labor, vas a tener problemas. O sea, en su parroquia no ha tenido problemas, pero lo han agredido, intentado hacer algo por su labor con migrantes, con morros de ahí del barrio, ¿o no? Con los migrantes principalmente, ¿no? Porque cuando tuve la casa de rehabilitación para los drogadictos, no tuve mayor problema. Sí tuve algunas amenazas, pero no pasó de que me llamaban, me dejaban papelitos, y nunca me la hicieron real. Pero ya con los migrantes yo pensé que era lo mismo hasta que me la hicieron efectiva, como es por ahí. ¿Por qué con los migrantes? Porque los migrantes representan dinero, son mercancía. Para ellos, para el crimen organizado, una mujer pues representa mucho dinero, ¿no? Porque la pueden vender, la pueden llevar a que se prostituya. A un niño lo desaparecen y se lo venden a una familia que no tiene niños. A un joven lo extorsionan, lo violan, lo meten lo reclutan para el crimen organizado, y si no, le sacan los teléfonos de su familia de Estados Unidos y lo extorsionan, pidiéndole dinero a su familia que está en Estados Unidos. A ver, ¿me vas a mandar tantos miles de dólares o mato a tu hermano? ¿Eso de lo que está hablando ocurre en Jalisco, señor, actualmente? Sí, ocurre en Jalisco, en todo el mundo. Pero en su núcleo, claro. Es un fenómeno global. Pero en Jalisco también ocurre. ¿Por qué? Porque yo tengo el testimonio de personas que me lo han dicho. Me ha tocado recoger de la calle gente golpeada que ha sufrido eso. Cuando dice, señor, que se la hicieron efectiva, ¿a qué se refiere? Bueno, yo he tenido amenazas, te digo, desde hace tiempo, pero efectivamente cuando ya empecé a trabajar con migrantes y yo pensé que era lo mismo que trabajar con los drogadictos, me di cuenta que no, hasta que fueron a mi parroquia y buscaban a una familia que tenía resguardada y pues no la encontraron afortunadamente y ya me querían llevar a mí, me golpearon, pero ellos querían no irse con las manos vacías, porque alguien los mandó, eran 10 personas armadas y yo tenía dinero porque soy arquitecto y estaba construyendo un templo y se arribaron el dinero. Afortunadamente todo quedó en dinero, el dinero como quiera, ¿no? Se recupera el dinero, pero la vida nunca se recupera. Padre, así, ¿sí? Perdóneme que lo interrumpe. Nada más me están pidiendo que nos vayamos a un breve corte. También ustedes les pido por favor que no se nos vayan. Esta plática está poniéndose muy interesante y denos solamente 2 minutitos y regresamos con ustedes a estos que son sus sótanos del poder. 2 minutos, por favor. Muchas gracias por regresar con nosotros a su programa Los Sótanos del Poder. Hoy tenemos un programa muy especial aquí con mis compañeros Isaac de Loza y Gerardo Esparza. Nos acompaña el padre Alberto Ruiz. Alberto Ruiz. Yo estoy con que le quiero decir Toño, pero no, me llamo Alberto Ruiz. Quiero que nos platique, padre, de toda esta inseguridad que ya platicábamos en el primer bloque. Pues la Iglesia mexicana, la Iglesia católica, hace este llamado a que todo el país se sume a esta jornada de oración. ¿Cómo nos fue en estas jornadas que tuvimos todos los domingos, que también se hicieron ahí algunos eventos especiales entre semana? ¿Qué respuesta hubo por parte de los fieles? Una respuesta muy favorable. Todavía, afortunadamente, en nuestro país, cuando menos entre el 80 y 90% somos católicos, y esto ha favorecido la participación en todas las iglesias, catedrales, hasta la última capilla, para unirnos en la jornada nacional de oración, que obviamente Dios escucha al que ora con fe y con devoción, y yo creo que los frutos vienen pronto.
Hubo por ahí también, por ejemplo, esta misa que se hizo especial para las familias con personas desaparecidas. Pero ¿qué más hubo? ¿Escuchó alguna historia de esas que le comparten pues las familias en la iglesia? ¿Qué es lo que vio? Mira, en todas las iglesias se hizo la misa con esta misma intención. En todas las parroquias, desafortunadamente, tenemos personas desaparecidas, mujeres que lloran y que añoran la presencia Perdón de que su lo interrumpa, esposo, padre. sus ¿Dice en hijos. todas las parroquias de Jalisco? De ¿En todos los aquí- municipios? Bueno, fue a nivel nacional, ¿ah? No solamente Jalisco. Porque hay que mencionar que Jalisco, la diócesis de Guadalajara abarca parte de Jalisco, parte de Nayarit y parte de Zacatecas. Y en todos hay por lo menos un caso de un familiar con desaparecidos. Fácilmente, mínimo, ¿ah? Desafortunadamente. Perdón, señor, entiendo este tema de fe, entiendo este tema de mandar un mensaje pues muy fuerte a Dios, ¿no? Para que Él actúe en consecuencia, pero no quiero dejar de lado el tema de que también es un mensaje político, cargado con mucha política para las autoridades a escala estatal y federal, para que se muevan o para que la estrategia de seguridad al fin se modifique. ¿Estoy en lo cierto o no? Es una consecuencia secundaria, ¿por qué? Porque lo esencial aquí es ser solidario con el que sufre. Y quien está sufriendo es la persona que tiene la ausencia de su ser querido. Con nosotros como sacerdotes acuden las mamás, acuden las hermanas, principalmente las mujeres son las que más acuden al templo a suplicarnos que oremos por su ser querido, donde quiera que esté. ¿Y qué se hace, padre? Más allá de darles consuelo, ¿hay algunas acciones prácticas, acompañarlas, no sé, a la Fiscalía, a Derechos Humanos, o es Contención meramente... emocional. Ajá. Ellas acuden directamente a la Fiscalía. A mí me han invitado, por ejemplo, a la glorieta de los niños héroes, donde no he podido ir. Voy a ir un día de estos, el día 2 de cada mes se reúnen. Y por diferentes circunstancias no he podido estar. Sin embargo, en mi parroquia, en el 04, pues hay muchos desaparecidos. Ahí celebramos misas con esa intención, ¿verdad? Y como te digo, en todas las parroquias se hace lo mismo, más en esta jornada, ¿no? Ahora nos llevó a algo global, pero no es que nosotros busquemos una cuestión política, porque pues yo no voy a aparecer en una boleta, ¿verdad? Claro, no, me refiero a... Es un mensaje dirigido a los políticos, desde Es la un Iglesia mensaje dirigido, Católica... sí, a la autoridad. Exacto, sí. Para que ejerzan, Sí, no iba por ahí. para que ejerzan ellos la justicia, ¿no? No tienen que hacer otra cosa, sino lo que tienen que hacer, su deber. Algo que me llamó la atención justo en la misa de Luz Raquel hace algunas semanas es que el padre Juan Rubio, que al oficio decía justo eso, ¿no? O sea, van a llegar estos criminales con Dios y a él les cobrará factura ya, ¿no? Pero tiene que haber justicia aquí en la tierra y de eso se tienen que encargar las autoridades, ¿no? Sí, porque hay una persona que te ajusticia. Si te pasas un alto, te llevan un folio, ¿no? Claro. Si no pagas impuestos, pues te van a requerir. Entonces todos tenemos y debemos vivir la justicia, la equidad, que no se aplique solamente a unos y a otros no. Claro. Como hombre de fe, padre, el país tiene... tiene... Futuro. Un futuro promisorio en el corto plazo. Se lo dejamos a la fe. Digo, ya que los políticos no nos están haciendo caso, ¿ya de plano se lo dejamos a la fe? Bueno, va junto con la fe una concientización, ¿verdad? Porque si bien es cierto que el ciudadano tiene una responsabilidad moral cristiana, tiene una responsabilidad civil también. Y entonces el buen cristiano y honrado ciudadano lo ejercerá en el campo que lo tiene que hacer. Nosotros como clérigos, como sacerdotes, no vamos a ir más allá de lo que nos compete, pero debemos ayudar a que tome conciencia el ciudadano de ejercer sus derechos y de cumplir sus deberes también. Y de buscar el bien común, que esa es la política al fin de cuentas, buscar un bien común. La feligresía en la Iglesia Católica en Jalisco está estancada, está reduciendo, va al alza. ¿Cómo estamos y a qué se lo atribuimos? Porque, por ejemplo, INEGI dice que la Iglesia Católica ha perdido fieles, pero usted desde la Iglesia, exacto, ¿cómo lo ve? Mira, en la realidad pasa esto. Siempre el que ejerce el poder quiere manejar la información, ¿ya? Eso lo conozco yo desde que andaba de estudiante. El que tiene el poder quiere manejar la información a su conveniencia. De Enrique Alfaro no va a estar... perdón, señor. Y se maneja Sí, mucho vamos a comportar. el hecho de que, pues ahorita, por ejemplo, las estadísticas de la seguridad, supuestamente
hay menos inseguridad, todo está más seguro, pero la realidad nos dice otra cosa. Entonces, el hecho de que, yo por eso lo dije hace un momento, en México cuando menos entre un 80 y un 90% mínimo seguimos siendo católicos. ¿Católicos practicantes o católicos de nombre? Porque a lo mejor... Sí, de pasar frente Sí. al templo y persignarse, ¿no? O de ir a misa y dar diezmo. Mira, actualmente entre un 10 y un 15% de personas que están bautizados van a misa, ejercen su ser cristiano como debe ser, lo practican, vamos. Solamente entre un 10 y un 15%. No sé qué haríamos los sacerdotes si fueran el 100% de los católicos. No podríamos No cabe, con el trabajo. claro. No podríamos. Entonces, no nos asustemos de esta realidad. Desde tiempos de Cristo y antes de Cristo se llamaba el resto de Yahvé, o los Anahuín, que siempre ha sido un pequeño resto. Eso no nos debe asustar. Tú eres el resto de Entonces, ese pequeño resto ejerce y vive su fe. Oiga, padre, De su forma, claro. decía usted que no se veía en una boleta, pero ¿a poco no se ve purpurado? No, para ¿No? nada. No aspira, no tiene una aspiración legítima de servir al prójimo desde un cargo, desde un púlpito diferente, más digamos como desde la catedral dando misa. Ahora. No, mira, yo fui líder estudiantil y aparecí en las boletas y estuve en la fe y entonces Ajá. eso lo dejé a un lado, En la fe, renuncié a espérese. todo eso para hacer lo que soy. Ajá. Entonces, yo no merezco ser sacerdote, soy sacerdote por gracia de Dios. Y eso es demasiado para mí. O sea, no se ve, declina la candidatura a ser... No, ahí no hay candidaturas. Oiga, No, pero Mira, Robles Ortega ¿no ahorita aspira está- a ser un algo así como Sandoval Íñiguez, cosas así, ¿no? Te está haciendo un... no, bueno, ellos ¿Conoce, son- padre? ¿Conoce usted la casa de Sandoval Íñiguez en Tlaquepaque? Claro que la Sus conozco. ¿Sí? tradicionales fiestas, ¿asiste a ellas habitualmente? He ido algunas veces. ¿Y qué tal? Pues, ¿Sí son los bacanales que se rumoran? pues mira, yo que he estado en ese lugar, te puedo decir que los bacanales son tamales. Bactamales. Y atole. Bactamales. Tamales y atole. Que Si les- ya se le puede llamar un bacanal, pues son tamales y atole, la verdad. A mí se me hace que usted le invitan en la fiesta chiquita. Pues tal vez, no sé. Es que nos queda como esa incógnita porque pues el señor cerró sus fiestas al público, ¿no? Ya son como muy privadas, cuando antes no lo eran. Él daba acceso a medios de comunicación. Bueno, yo iba cuando estaba como arzobispo de Guadalajara, todavía ejerciendo el ministerio, ahora está No, sí, hace un ya ratote. retirado. Sí, hace un ratote, Y padre. me tocaron los tamales con atole. ¿ah? Cuando había finanzas buenas en la iglesia. Porque Yo creo que todavía hay, ¿no? ¿Sí? Usted nos puede decir lo No sé, contrario. el santuario o de los confirmarlo. mártires Pues de mira, en mi Cristo parroquia Rey. en particular, la economía y las limonas van subiendo. Ah, pues Por el solo hecho que estamos muy alto en el segundo tiene que subir hasta arriba. Ah, yo le dije, con ese infinito se va- carisma que carga. Se va ajustando la inflación el diezmo. Ahí es una parroquia pobre para los pobres. ¿Cómo vio los gobiernos del PAN usted, señor? ¿Y cómo ve los de MC? Ya, Mira. ya, vamos a grillar. De acuerdo. Para mi punto de vista, el partido que tú me digas llega y hace lo mismo. Se llena los bolsos de dinero, no sirve, más bien se sirve, y por eso, desgraciadamente, luego se cambia a otro partido, luego llega el otro y otro, y hacen lo mismo. Entonces, ni Chana, ni Juana, ni la que está colorada. Ni el pan. Yo creo que si llegan los marcianos, quién sabe, a lo mejor. Y ni, ¿no? Y Y ni, quién ¿no? sabe, ¿no? Nos van a poner leyes extraterrenales. Tal vez. Ahora está muy pelón para saber el asunto. Está llevado, está anda llevado con el gober, ¿eh? No, yo digo que no sé cómo O está. sea, sí está pelón el asunto, pero no se ha llevado. No, por ahí está la cosa. Bien. Padre, le agradezco muchísimo que se haya quedado con nosotros tanto tiempo. Tanto tiempo. Sí. O sea, esperaríamos que fuera más. Que no, que nos quedan 2 minutos. Es que me estabas haciendo... Perdón. Continuemos con esto. Yo No decía, tengas ni miedo, siquiera el güey. pan, porque ahora llegan estos gobiernos que se dicen muy acá, muy ideas progre, pero ni el pan. Pues mira, para mí ninguno. ¿El PAN les puso un santuario? No es cierto. ¿El Ni de lo los han acabado, mártires? dígale. No lo hizo el PAN. ¿No? Todavía no se ha terminado. ¿ah? Porque se fue el pan. No, Don Emilio les hubiera dado Ay, las Otro 1001 papelito. noches. Otro papelito. Otro pinche papelito.
No, mira, pues yo creo que mucha gente que era del PAN está ahorita y Padre, y no pasa nada. en ese sentido, usted es un líder social de su parroquia, de su comunidad. ¿De verdad no hay acercamientos de la presidenta municipal o de los líderes políticos barriales para filiar o para acercar no a usted, sino a su feligresía? Es decir, que en misa les hable bonito del gobierno. Hasta las elecciones, o ¿no? estas cosas, ¿no? Hasta las Pues yo en elecciones. misa hablo lo que dice el Evangelio, ¿no? Y ojalá me Ah, pudieras pero- conseguir una cita con la alcaldesa para que me atienda. Sí, no, A ver, ¿Tampoco? ¿Tampoco? Alcaldesa, por favor, pues llaman varios frentes abiertos aquí, hombre. Aquí tiene 2 invitaciones excelente. pendientes, ¿eh? ¿Ah? Nos vamos con el compromiso de eventualmente traernos a la presidenta Citlalia Maya y eventualmente a la señora María Elena Limón. A ver si quieren, bienvenida siempre. Estos son sus sótanos del joder. Y lo Que fuera invitamos, San padre. Martín. Siempre han dice- quedado de ir y nunca nos han visitado. Ventiladón, ¿eh? A ver si Ni van en poniéndose campaña. las pilas. Ni en campaña llegaron. Imagínate. Pues es que subir hasta arriba está feo, o sea. Pero si van a San Martín, o sea, bueno. Es que San Martín está bajadita. Bueno, sí, te iba a decir no, el de tema que- es la subida. Sí, no, ya. Padre, muchísimas gracias. De Con verdad. mucho gusto. Alberto Ruiz estuvo con nosotros, el padre de del Cerro del Cuatro, de la parroquia del Cerro del Cuatro, El Refugio, a quien le agradecemos muchísimo por haberse quedado con nosotros 30 minutos. Por aguantar Y a este hereje. Por aguantar a este hereje, a estos 3 herejes. Y a ustedes también agradecerles muchísimo por quedarse 30 minutos. No saben cómo les agradecemos que se queden de inicio a fin. Como cada semana nos despedimos, pero nos estamos viendo en el siguiente capítulo de estos que son sus y no nuestros sótanos del poder. En el 44, no en María Visión, cabe aclarar. Bueno, quizá lo replican, no sabemos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.